El niño de 12 años levantó el puño cerrado ante una multitud de 1000 personas en la plaza central, su voz resonando entre las casas de ladrillo rojo. Se rieron de mí cuando dije que los caballos lloraban, pero hoy todos pueden oír lo que yo siempre he oído. La multitud, que antes se burlaba de sus palabras, ahora permanecía en silencio absoluto, mientras lágrimas rodaban por los rostros de aquellos que finalmente comprendían lo que un niño había intentado enseñarles durante meses. 3 meses antes, nadie en el pueblo de San Pedro de la Roca tomaba en serio las palabras de Miguelito Santos. El niño delgado, con el pelo despeinado y la ropa remendada, era conocido por su fértil imaginación y por la tendencia a hablar con los animales como si fueran personas. Hijo de una lavandera y un carpintero jubilado por problemas de salud, Miguelito había crecido entre las orillas del río que cruzaba la ciudad, donde su madre, doña Rosa, lavaba ropa para las familias más acomodadas de la región. Don Aurelio, hombre de bigote canoso y postura altiva, representaba todo lo que Miguelito no comprendía del mundo de los adultos: la dureza, la frialdad, la incapacidad de ver más allá de lo que los ojos mostraban. «Ustedes merecen algo mejor», decía Miguelito, sentado entre los dos animales, compartiendo el bocadillo que su madre le preparaba para la escuela. Merecen ser libres, tener comida todos los días, ser tratados con cariño. Los animales parecían comprender cada palabra, acercándose al niño con una confianza que crecía con cada encuentro. Fue durante una de esas conversaciones que Miguelito percibió algo fundamental. Él no estaba imaginando cosas. Los animales realmente se comunicaban con él, no a través de palabras humanas, sino por medio de un lenguaje emocional que trascendía las barreras convencionales. Podía sentir la tristeza de la yegua cuando recordaba a su potro, la resignación del burro ante una vida de sufrimiento, la esperanza de ambos cada vez que él aparecía en el horizonte. Determinado a hacer algo más concreto, Miguelito decidió buscar a don Aurelio, ya que el terreno abandonado estaba cerca de sus propiedades. Encontró al hacendado en el porche de su gran casa, tomando café y leyendo periódicos de la capital. «Don Aurelio», dijo Miguelito, quitándose el sombrero raído de la cabeza, «necesito hablar con usted sobre unos animales que están abandonados». Don Aurelio levantó la vista, estudiando al niño con una mezcla de irritación y curiosidad. «¿Qué animales, muchacho?», preguntó, sin ocultar el desprecio en su voz. «Una yegua y un burro, señor. Están atrapados en un terreno abandonado, pasando hambre y sed. Ellos me contaron que necesitan ayuda». Miguelito sabía que sus palabras sonarían extrañas, pero no podía mentir sobre su experiencia. Don Aurelio soltó una carcajada seca. «¿Te lo contaron? Muchacho, te estás volviendo loco. Los animales no hablan, son solo bestias, criadas para trabajar y morir cuando ya no sirven». Hizo una pausa, observando la expresión decidida en el rostro de Miguelito. «Además, esa propiedad no es mía. Ahora pertenece al banco. Si hay animales allí, es problema de la institución financiera». «Pero están sufriendo», insistió Miguelito, sintiendo las lágrimas en sus ojos. «No pueden soltarse de las alambradas, tienen miedo». «¿Miedo?». Don Aurelio se inclinó hacia adelante, su voz volviéndose más áspera. «Muchacho, necesitas aprender algo. En este mundo, el que no se defiende solo, perece. Es la ley de la naturaleza. Esos animales tuvieron su utilidad, ahora es hora de aceptar el destino». Miguelito salió de allí con el corazón roto, pero no derrotado. Si los adultos no podían oír lo que él oía, quizás su misión fuera traducir ese lenguaje silencioso al mundo. Comenzó a visitar otros lugares de la región, descubriendo que la situación de los animales abandonados era más común de lo que había imaginado. En la antigua fábrica de ladrillos, cerca de San Pedro de la Roca, encontró 3 perros que habían sido dejados atrás cuando la empresa quebró. Eran animales dóciles que habían servido como guardianes durante años, pero que ahora rebuscaban en la basura en busca de comida.
En una granja abandonada en las afueras, descubrió cerdos confinados en espacios minúsculos, sin acceso a agua limpia ni comida adecuada. Cada descubrimiento fortalecía su convicción de que necesitaba hacer algo. Empezó a documentar todo en un viejo cuaderno que le había regalado la profesora, dibujando a los animales y anotando sus historias. No sabía exactamente cómo usaría esa información, pero sentía que era importante. La profesora María, una mujer joven recién llegada al pueblo, fue la primera adulta que no descartó inmediatamente las palabras de Miguelito. «Tienes un corazón muy grande», le dijo, hojeando el cuaderno del niño durante el recreo. «Quizás los demás no puedan oír lo que tú oyes, pero eso no significa que estés equivocado». «¿Usted me cree?», preguntó Miguelito, los ojos brillando de esperanza. «Creo que tienes una sensibilidad especial para el sufrimiento de los demás», respondió María con cuidado. «Y creo que a veces los niños ven cosas que los adultos han olvidado cómo ver». Ese apoyo, aunque cauteloso, le dio a Miguelito el valor para continuar. Intensificó sus visitas a los animales, siempre llevando agua y comida que lograba reunir. Su madre, doña Rosa, inicialmente preocupada por los retrasos de su hijo, terminó comprendiendo la importancia de esa misión cuando Miguelito le mostró el cuaderno. «Mi hijo», le dijo, abrazando al niño, «tienes el corazón de tu abuelo. Él también siempre decía que los animales tienen alma». Era la primera vez que Miguelito oía esa historia sobre el abuelo que había muerto antes de su nacimiento. Inspirado por esas palabras, Miguelito decidió que necesitaba hacer que su voz se escuchara en todo el pueblo. Empezó a hablar sobre los animales a cualquiera que encontraba, en el mercado, en la plaza, a la salida de la iglesia. Su pasión era contagiosa, pero sus palabras todavía eran recibidas con escepticismo. «Este niño se está volviendo obsesivo», comentaba doña Francisca. «Necesita un psicólogo, no una audiencia para sus fantasías». Pero Miguelito no se rendía. Se dio cuenta de que si hablaba de los animales como si fueran personas, como si tuvieran sentimientos e historias, quizás lograra tocar el corazón de la gente. Empezó a contar las historias que los animales le contaban: la yegua que soñaba con correr libre por los prados, el burro que recordaba los tiempos en que llevaba flores al mercado, los perros que guardaban la esperanza de encontrar una familia. Gradualmente, algunas personas empezaron a prestar atención. La joven farmacéutica, que siempre había sido bondadosa con las mascotas, decidió visitar el terreno abandonado. Cuando volvió, estaba visiblemente emocionada. «El niño tiene razón», le dijo a quien quisiera escuchar. «Hay animales allí que realmente necesitan ayuda». Esa fue la primera victoria de Miguelito, pequeña pero significativa. Se dio cuenta de que su estrategia de contar historias, de humanizar a los animales, funcionaba mejor que simplemente pedir ayuda. La gente necesitaba sentir una conexión emocional para movilizarse. Lentamente, un pequeño grupo de apoyo se formó alrededor de Miguelito. Además de la profesora María y la farmacéutica, se unieron una ama de casa jubilada, un joven cartero y, sorprendentemente, el hijo adolescente de don Aurelio, un chico sensible que siempre se había sentido incomprendido por su padre. «Tú me has hecho darme cuenta de que yo también siempre he oído cosas que mi padre dice que son imaginarias», confesó el joven Augusto Jr. a Miguelito. «Quizás nosotros tenemos una sensibilidad que ellos han perdido». Con ese pequeño grupo, Miguelito organizó la primera expedición de rescate a los animales abandonados. No era una operación oficial, sino un esfuerzo comunitario para llevar comida, agua y cuidados básicos a los animales olvidados. A cada visita, más personas se unían al grupo, conmovidas por las historias que Miguelito contaba y por la evidente necesidad de los animales. El punto de inflexión llegó cuando Miguelito descubrió que algunos animales estaban siendo abandonados deliberadamente por personas que ya no querían cuidarlos. No eran solo víctimas de circunstancias económicas, sino de negligencia intencionada. Ese descubrimiento lo llenó de una indignación que hasta entonces desconocía. «No es justo», dijo a su grupo durante una reunión en casa de la profesora María. «Ellos confían en las personas, sirven durante años,
y luego son desechados como objetos viejos. Fue entonces cuando Miguelito tuvo una idea audaz. Si la gente no podía oír directamente lo que los animales tienen que decir, quizás él podría organizar un evento donde esa comunicación se demostrara públicamente. No sería una exhibición circense, sino una oportunidad para que todos vieran la inteligencia emocional y la capacidad de conexión de los animales. La idea encontró resistencia inmediata. «Esto es ridículo», dijo don Aurelio cuando supo del plan. «Van a convertir este pueblo en una payasada». Pero Miguelito persistió, sabiendo que esa era su única oportunidad de mostrar al mundo lo que veía todos los días. Si te gustan las historias como esta, que hablan sobre la sensibilidad y la importancia de escuchar las voces que el mundo insiste en silenciar, no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo relatos que tocan el corazón y transforman perspectivas. Llegó el día una mañana de diciembre, cuando el sol dorado iluminaba la plaza central de San Pedro de la Roca. Miguelito había anunciado el evento como el Día de la Escucha, invitando a toda la población a escuchar las voces que siempre han estado ahí, pero que hemos olvidado cómo escuchar. Cientos de personas se reunieron en la plaza, algunas por curiosidad, otras por escepticismo y unas pocas por genuina esperanza. Miguelito se posicionó en el centro, rodeado por los animales que había estado cuidando. La yegua alazana, ahora sana y con el pelaje brillante, el burro viejo, que caminaba con más dignidad, los perros, que habían recuperado la confianza, y varios otros animales que habían sido rescatados en las últimas semanas. «Han venido esperando un espectáculo», comenzó Miguelito, su voz clara y firme a pesar de su edad. «Pero no voy a hacer trucos con estos animales. No están aquí para entretenernos, están aquí para enseñarnos». La multitud murmuró, algunos con impaciencia, otros con creciente curiosidad. Don Aurelio, presente en primera fila con una expresión de incredulidad, cruzó los brazos y aguardó lo que consideraba un fracaso inminente. Miguelito se acercó a la yegua alazana, poniendo la mano suavemente sobre su cuello. «Esta es Estrella», dijo, usando el nombre que le había dado al animal. «Fue separada de su potro hace 6 meses. Cuando la encontré, lloraba todas las noches, no con lágrimas como las nuestras, sino con un lamento que resonaba en el silencio». Como respondiendo a las palabras de Miguelito, la yegua emitió un sonido bajo y melancólico, algo entre un relincho y un suspiro. El sonido tocó algo profundo en el corazón de los presentes y el murmullo de la multitud disminuyó. «Ella me está contando ahora sobre la noche en que perdió a su bebé», continuó Miguelito, sus ojos cerrados como si estuviera escuchando con todo su cuerpo. «Sobre cómo intentó romper las vallas para buscarlo, sobre cómo todavía sueña con él corriendo por los campos». La yegua bajó la cabeza, tocando suavemente el rostro de Miguelito con el hocico. El gesto fue tan tierno, tan lleno de confianza, que varias personas en la multitud sintieron que se les humedecían los ojos. Miguelito se movió hacia el burro viejo. «Este es compañero», dijo. «Trabajó durante 30 años cargando materiales de construcción. Le duelen las espaldas, le tiemblan las patas, pero nunca se quejó, nunca dejó de intentar ayudar». El burro, como si entendiera que era su turno de hablar, caminó lentamente a un niño pequeño en primera fila y gentilmente tocó su mano con el hocico. El niño rió y el sonido puro de su alegría resonó por la plaza. La madre del niño, una mujer que siempre había sido escéptica con las historias de Miguelito, sintió tierras correr por su rostro. Había algo en la manera en que el burro interactuaba con su hija que trascendía las explicaciones racionales. Miguelito continuó, presentando cada animal y contando sus historias. No eran historias inventadas, sino traducciones emocionales de lo que él genuinamente percibía en el lenguaje no verbal de los animales. La multitud, inicialmente escéptica, comenzó a conectarse con cada relato. Cuando llegó el turno de los perros, algo mágico sucedió. Los 3 animales, que habían sido abandonados en la fábrica, caminaron entre la multitud saludando a las personas, como si estuvieran buscando algo específico. Uno de ellos se detuvo frente a un hombre mayor que estaba en el fondo de la plaza, escondido detrás de otros espectadores.
Ese es el señor Antonio, murmuró alguien de la multitud. Trabajaba en la fábrica antes de que cerrara. El perro se acercó al hombre y comenzó a llorar bajito, un sonido que resonó por la plaza ahora silenciosa. El señor Antonio se arrodilló, abrazando al animal con lágrimas en los ojos. «¿Se acuerda de mí?», dijo el hombre con la voz entrecortada. Siempre les llevaba comida durante el almuerzo. Cuando la fábrica cerró, yo no pude llevármelos a casa. Mi esposa estaba enferma. Yo no tenía recursos. La multitud observó en silencio mientras el hombre se reconciliaba con el perro que había abandonado no por crueldad, sino por circunstancias que estaban más allá de su control. Era un momento de perdón mutuo, de comprensión que trascendía las especies. Fue entonces cuando Miguelito percibió que había llegado el momento crucial. Subió a una pequeña tarima improvisada y miró a la multitud que ahora lo escuchaba con atención total. ¿Se rieron de mí cuando dije que los caballos lloraban? Comenzó, su voz creciendo en intensidad. Dijeron que estaba loco, que tenía demasiada imaginación. Pero han visto hoy que nunca he estado inventando historias. Estaba traduciendo lágrimas. La multitud permaneció en silencio absoluto. Algunas personas bajaron la cabeza avergonzadas por haberse burlado del niño. Otras simplemente lloraban, conmovidas por la verdad que acababan de presenciar. Estos animales siempre nos han hablado, continuó Miguelito. Siempre nos han contado sobre su dolor, su alegría, sus sueños. Pero hemos dejado de escuchar. Decidimos que eran solo objetos, que no tenían sentimientos, que no merecían nuestra compasión. Don Aurelio, que había permanecido callado durante toda la presentación, dio un paso adelante. Su expresión había cambiado completamente. «Muchacho», dijo, su voz ronca de emoción, yo estaba equivocado, completamente equivocado». «No estaba equivocado, don Aurelio», respondió Miguelito con gentileza. «Solo había olvidado cómo escuchar. Pero nunca es tarde para recordar». El hacendado se acercó a la tarima mirando a la multitud. «Tengo una confesión que hacer», dijo. «Tengo en mi propiedad varios animales viejos que ya no sirven para el trabajo. Estaba pensando en deshacerme de ellos. Pero después de lo que he visto hoy, me doy cuenta de que merecen vivir sus últimos años en paz, con dignidad». La multitud irrumpió en aplausos, no solo para don Aurelio, sino para Miguelito, que había conseguido algo que parecía imposible: cambiar el corazón de la persona más inflexible del pueblo. «Propongo», continuó don Aurelio, «que creemos un santuario para animales abandonados. Donaré tierras de mi propiedad, y espero que otros se unan a esta iniciativa». La propuesta fue recibida con entusiasmo. Una tras otra, personas en la multitud se levantaron para ofrecer ayuda. El veterinario se ofreció a cuidar la salud de los animales gratuitamente. Comerciantes prometieron donaciones mensuales de comida. Jóvenes se ofrecieron como voluntarios para cuidar de los animales los fines de semana. Miguelito bajó del estrado, emocionado pero no sorprendido. Él siempre supo que la gente era capaz de compasión, solo necesitaban a alguien que les mostrara cómo ejercitarla. En los meses siguientes, el santuario se convirtió en realidad. No era solo un lugar para albergar animales abandonados, sino un centro de educación donde niños y adultos aprendían sobre empatía y respeto por todas las formas de vida. Miguelito se convirtió en el joven coordinador del proyecto, trabajando junto con veterinarios, educadores y voluntarios. La yegua Estrella reencontró a su potro, que había sido localizado en una hacienda vecina. El burro compañero pasó sus últimos años en paz, rodeado de cariño y respeto. Los perros encontraron familias amorosas que los adoptaron, pero seguían visitando el santuario regularmente. Lo más importante, sin embargo, fue el cambio que ocurrió en la propia ciudad.
La gente comenzó a prestar más atención a los animales a su alrededor, a tratarlos con más cariño, a reconocer en ellos la misma necesidad de amor y cuidado que todos los seres vivos comparten. Miguelito, ahora con 13 años, seguía siendo el niño humilde y soñador de siempre, pero había ganado algo precioso, la certeza de que su voz importaba, de que sus percepciones tenían valor, de que incluso siendo pequeño, podía hacer la diferencia en el mundo. Una tarde, mientras observaba a los animales jugando en el santuario, la profesora María se acercó a él. «¿Sabes lo que has hecho, verdad?», le preguntó. «Ayudé a algunos animales», respondió Miguelito simplemente. «Has hecho mucho más que eso», dijo ella. «Has enseñado a toda una ciudad a escuchar con el corazón. Mostraste que la verdadera sabiduría a veces viene de los más jóvenes, de los más humildes. Probaste que una sola voz, cuando habla con sinceridad y amor, puede cambiar el mundo». Miguelito sonrió, observando a Estrella galopando libremente por el campo con su potro a su lado. «Siempre supe que tenían algo importante que decirnos», murmuró. «Solo necesitaba encontrar una manera de traducir». Y así, en esa pequeña ciudad llamada San Pedro de la Roca, un niño que escuchaba voces que nadie más podía oír, transformó no solo el destino de los animales abandonados, sino el propio corazón de una comunidad. Probó que la empatía no tiene edad, que la compasión no conoce barreras, y que a veces son aquellos que parecen más débiles quienes poseen la fuerza para mover montañas. La historia de Miguelito se convirtió en leyenda en la región, contada y recontada para nuevas generaciones. Pero para él, lo más importante no era la fama o el reconocimiento. Era saber que, dondequiera que hubiera un animal abandonado, una criatura sufriendo en silencio, existiría siempre alguien dispuesto a escuchar, a cuidar, a amar. Porque al final de cuentas, todos hablamos el mismo idioma, el idioma del corazón. Y cuando elegimos escuchar con ese idioma, descubrimos que nunca hemos estado realmente solos en este mundo. Siempre ha habido voces a nuestro alrededor, esperando pacientemente por alguien que se acordara de cómo escuchar.